Un gran gusto recibir en este programa al doctor Álvaro Garcés. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Bien? Un gusto, Sonia, muchas gracias. Por favor, con toda alegría. Y antes de ir a las preguntas que ya sirvió, Botinelli, como decíamos contigo fuera de cámara, abrió un abanico y en mis propias preguntas, ¿qué te decidió a meterte en la actividad, a ingresar en la actividad político-partidaria? Buena pregunta. Yo te diría que hubo un factor esencial que fue la expresión de confianza de los líderes del Partido Nacional y la cercanía, el apoyo de las agrupaciones. Antes de tomar esta decisión y naturalmente habiendo consultado a la familia, esos dos elementos jugaron muchísimo. Sabemos que es un desafío muy grande. Poner en marcha la concertación es un desafío histórico. Tal vez más complejo que asumir la candidatura si solo fuera por el Partido Nacional. Pero es un desafío apasionante. Yo realmente no tenía idea de que al tomar la decisión de renunciar al cargo de comisionado, después se podía dar un planteo de este tipo. Cuando llegó lo analicé y eso sí, una vez tomada la decisión, ahora estamos trabajando con mucho gusto y con muchas ganas. Es decir, unas cuantas horas al día y de lunes a domingo. Porque me parece, la manera de retribuir esa confianza, con trabajo. A propósito de lo que decía recién Botinelli, y vamos a reiterarlo, tú lo estabas escuchando, la concertación dijo nació mal, y lo que le sirve, lo que justamente le puede servir a la concertación, es un despegue de un candidato relativo y una posibilidad de ver, analizaba, no lo voy a repetir, qué pasaría con Topolansky, qué pasaría con Martínez y las chances que tendría el candidato de la concertación. Pero tu hermano se pregunta hoy en su columna semanal de El Observador, ¿por qué no impera la racionalidad electoral en los partidos tradicionales y logran generar la concertación en todo el país y a nivel de las elecciones nacionales? Con respecto a lo que escuchaste a Botinelli, con respecto a lo que señala justamente tu hermano, en El Observador hoy, tus opiniones. Hay tres cosas, ¿no? Sí. Primero, yo comparto, digamos, la parte de análisis en el sentido de que es el escenario más probable y más favorable para nosotros que haya un despegue, y digo probable, de uno de los candidatos del Frente, y que en definitiva se termine polarizando entre el proyecto del Frente Amplio, la continuidad, y el proyecto alternativo, la concertación. Ese es el escenario que nosotros visualizamos, no solo como favorable, sino como posible. Lo que no estoy tan de acuerdo es con la otra parte, en el sentido que la concertación nació mal. No lo creo de esa manera. La concertación no nació como una imposición de dirigentes que decidieron sumar votos, sino que surgió como un planteo de la gente. Surgió más como una demanda desde las bases hacia los dirigentes, y en todo caso lo que hemos visto en las últimas semanas tiene que ver con algunas dificultades internas del Partido Colorado, que las ha procesado y tiene su candidato, pero no con la concertación en sí, no como idea, no como instrumento o como proyecto, ni siquiera diría como coalición de dos partidos con una estructura sencilla. Hoy tenemos planteada una elección entre una coalición de partidos, la concertación, y un partido de coalición, de Frente Amplio. Yo creo que la concertación, como esquema de coalición sencillo con una estructura muy simple, funcionó muy bien. Funcionó muy bien incluso antes de la presentación de los candidatos, cuando obtuvo un primer resultado, la habilitación de las candidaturas múltiples del Frente Amplio. Yo eso lo relaciono, y no soy el único que lo piensa de esta manera, claramente con la irrupción de la concertación y la respuesta que dio el Frente Amplio al habilitar las candidaturas múltiples. A ver si te entiendo. ¿Vos no asociás la definición del Frente Amplio a lo que significó que el 14%? No. Yo no como una creo respuesta que no. a sí mismo, no. No, creo que no. Me parece. No. Lo veo como una respuesta a la competencia que está instalada con un escenario diferente. Recordemos que en la elección del 2010 hubo nada más que 5 puntos de diferencia entre el Frente Amplio y la oposición sumada. Sí. Naturalmente, porque fue 45,6, 46 a 40, 41. Es cierto que quedó una cantidad importante de gente que votó en blanco o anuló el voto. Por supuesto que para los partidos de oposición el punto de referencia con el Frente Amplio era
20 puntos, 25 puntos, y eso es una diferencia difícil de absorber. Pero sumando los apoyos hubo nada más que un 5%. Y esa es una diferencia realmente exigua, con un margen además de indefinición muy importante, porque ¿hacia dónde se van a volcar los que antes votaron en blanco o anulado? En algún momento se dijo que la oposición en Montevideo no pudo capitalizar y por eso votaron en blanco. Para mí es un error, digo, para mí, las cifras demuestran otra cosa. Y sí, Sonia, porque en las elecciones de 2000 y 2005, la oposición sumada estaba en el orden del 35%. Y en 2010 fue sumados 41. Es decir, hubo, evidentemente, una cierta capitalización del enojo o el descontento. Entonces, frente a un escenario distinto, más competitivo, con una primera expresión de descontento notoria en el 2010 y la unificación de un programa y las candidaturas por el lado de la concertación, la respuesta es las candidaturas múltiples en el frente. No es una respuesta a sí mismo, es una respuesta frente a la competencia inminente. Bueno, es claro para vos, por lo menos en la percepción que yo tengo, que esto se está planteando ahora, porque durante mucho tiempo, por la famosa cuestión de la heladera, de todas las críticas a la intendenta, de aquel 14%, se señaló justamente que la clave estaba en un error del Frente Amplio. Pero bueno, esta es una posición diferente. Sí, pero aquí lo que hay es, si existió en el 2010 un descontento importante y la gestión no ha tenido resultados exitosos en los últimos 5 años, yo diría que la posibilidad de una elección competitiva, abierta, con un resultado que está por verse, decíamos antes de empezar, el juego está por jugarse, la campaña realmente todavía no empezó. Hemos tenido actividad algunos candidatos o precandidatos, antes que en otras elecciones, porque en el 2010, tú te acordarás, en enero estaba todo el mundo en otra cosa después de las elecciones nacionales, y sin embargo ahora nosotros salimos a la cancha antes del 12 de enero, y han habido también apariciones de la senadora Topolansky y el senador Martínez, se adelantaron los tiempos. En ese sentido, tú mencionabas los problemas, son de público conocimiento que ha tenido el Partido Colorado para llegar a un candidato. Cuando llegue el momento hablaremos con ese candidato, pero ¿por qué